una gran pieza para los Espera, aficionados de no la guerra. está completa. Lo que están a punto de presenciar les hará cuestionar todo lo que creían saber sobre reliquias históricas. Estos 7 objetos son tan extraordinarios que incluso los expertos tuvieron que pellizcarse para creer que estaban ante ellos. Número 7. Atención, gente que dona cajas viejas a la caridad. Tal vez deberían revisar si no están regalando la firma de Al Pacino junto con sus libros de autoayuda de los 90. Esta mujer de Catholic Charities encontró entre donaciones lo que podría ser el autógrafo más casualmente valioso de la historia del cine. Si alguna vez han tirado algo a la basura y luego descubierto que valía dinero, esta historia les dará pesadillas durante semanas. Un guión de El Padrino, firmado simplemente como Al, llegó a una organización benéfica dentro de una caja de libros usados. Es como encontrar un Rolex en una bolsa de juguetes usados. Espero recaudar hasta $10,000, explicó la vendedora con esa mezcla perfecta de esperanza y realismo. Pero estaría satisfecha con al menos $1,000, ya que el dinero será destinado a una causa benéfica. Sus nobles intenciones añadían una capa de emotividad única a esta transacción. El misterio principal que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos era la firma que aparecía en el interior. Simplemente decía Al, no apellido, no dedicatoria elaborada, solo Al. Podría ser del legendario Al Pacino, quien interpretó a Michael Corleone, o era una falsificación diseñada para engañar a coleccionistas incautos. Rick y Corey examinaron el objeto con esa mezcla de interés y escepticismo que los caracteriza. El primer detalle sospechoso: el guión estaba encuadernado como una pieza de presentación, no como un guión real usado en producción, que suelen estar gastados, anotados o sin encuadernar. El detalle intrigante que hizo que la investigación diera un giro inesperado fue el nombre Robert Evans, productor de la película, impreso en la portada. Este dato crucial podría aumentar significativamente su valor si la firma resultaba auténtica. El momento de la verdad definitiva llegó cuando un especialista en autógrafos evaluó la firma y la caligrafía, comparándolas con muestras verificadas. La tensión en el estudio era tan palpable que prácticamente podía cortarse con un cuchillo. La firma es genuina, declaró finalmente el experto, desatando una oleada de emoción contenida. Pacino firmaba como Al en documentos informales y la dedicatoria al productor encaja perfectamente en el contexto. Habían encontrado un auténtico tesoro cinematográfico que casi termina en el olvido, pero entonces llegó el giro dramático que nadie esperaba. A pesar de la confirmación de autenticidad, Rick ofreció solo $500, argumentando que la firma estaba dentro de un libro y no en algo fácilmente exhibible. Esta oferta, sorprendentemente baja, ha generado intensos debates entre los fans sobre si fue justa o no. La decisión final de la vendedora se ha convertido en uno de los momentos más respetados del programa. Algo decepcionada por la baja oferta, decidió no vender el guión. Prefirió conservarlo para un futuro evento de recaudación, ahora que sabía que tenía un autógrafo original de Pacino. Esta elección de valorar el bien mayor sobre la ganancia inmediata ha sido aplaudida en redes sociales como un ejemplo de integridad. El verdadero valor de un objeto no está en su precio de venta, sino en el bien que puede hacer en las manos correctas, y que las firmas más valiosas pueden ser las más simples. Solo Al, escrito por una leyenda del cine en un momento de su carrera que cambiaría la historia de Hollywood para siempre. Número 6. El tesoro de papel, 7 cajas de cartón llenas de cómics. Para muchos coleccionistas, un hallazgo así representa un sueño hecho realidad, potencialmente conteniendo gemas ocultas que podrían valer miles. Para Chum-Li, sin embargo, representó otra oportunidad de demostrar su inexistente ojo para los negocios y la falta de conocimiento básico sobre el mercado del coleccionismo. La vendedora, Chelsea, una mujer joven que explicó estar vendiendo la colección de su hermano fallecido, pedía $2,000 por todo el lote, aproximadamente 700 cómics en total. A simple vista, las cajas contenían principalmente títulos de los años 80 y 90, con coloridas portadas de superhéroes populares como X-Men, Spider-Man y Batman. Chum-Li, mostrando una inusual prudencia, quizás influenciada por experiencias pasadas,
pasadas, hojeó algunos ejemplares y notó que la mayoría estaban en buena condición, aunque no sellados en plástico como los cómics realmente valiosos. Negoció hasta $500, un precio que parecía razonable considerando el volumen, a unos 70 centavos por cómic. El problema fundamental: nunca consultó a un experto antes de cerrar el trato, ni siquiera investigó mínimamente sobre el mercado actual de cómics. Cuando finalmente llamó a su amigo Marco, un dealer especializado en cómics de colección, para evaluar su compra, la realidad fue aplastante. Marco explicó pacientemente lo que cualquier aficionado medio a los cómics ya sabe. Los años 80 y 90 representan la era de la especulación en la industria del cómic, cuando las editoriales imprimían millones de ejemplares de cada número, especialmente de títulos populares, anticipando una demanda de coleccionistas que nunca se materializó. El resultado es que la inmensa mayoría de los cómics de esa época valen menos que su precio original de venta, con raras excepciones para primeras apariciones de personajes que posteriormente se volvieron populares. Lo siento, amigo, concluyó Marco después de examinar varias cajas, pero esta colección completa vale como mucho $200, y eso siendo generosos. Te costaría más en gasolina llevarlos a distintas tiendas que lo que podrías sacar vendiéndolos. En el universo de errores de Chumlee, perder $300 es casi una victoria considerando otras decisiones pasadas. Pero para Rick Harrison, cada dólar perdido es un recordatorio de por qué mantiene a Chumlee alejado de las decisiones importantes relacionadas con la compra de artículos especializados. Número 5. ¿Sabían que el Papa solía tener su propio país con licencias de armas y todo? Y mientras todos miraban esos papeles aburridos, el verdadero tesoro era un broche con un perrito. Este coleccionista trajo 2 objetos del Vaticano, pero solo uno tenía el talento artesanal que dejaría boquiabierto hasta al mismísimo Miguel Ángel. Imaginen entrar a la tienda con algo que parece sacado de un cajón olvidado de la abuela y descubrir que contiene una técnica artística tan sofisticada que ni siquiera los mejores artesanos modernos pueden replicarla. Es como descubrir que tu vieja tostadora fue fabricada por extraterrestres. El momento que ha generado innumerables debates en círculos académicos llegó cuando Rick y Chumlee examinaron la licencia de armas emitida en 1804, firmada por el cardenal Stewart y con el escudo del Papa Pío VII. No tiene valor como objeto religioso, explicó Rick, ya que es un documento civil de un estado extinto, sin firma papal directa. Una distinción crucial que muchos coleccionistas novatos pasan por alto, pero la verdadera joya resultó ser el aparentemente simple broche con la imagen de un perro. Cuando Rick lo examinó más de cerca, descubrió que estaba hecho con una técnica tan extraordinaria que parece desafiar la lógica humana. Micromosaico. Cada uno de estos puntos de color que ven aquí, explicó Rick mientras señalaba detalles microscópicos, es una pieza individual de piedra colocada a mano. La expresión de asombro de Chumlee ha sido capturada en innumerables memes que representan la incredulidad absoluta. El detalle definitivo que elevó este objeto de interesante a extraordinario fue cuando Rick identificó los hallmarks del Vaticano, tiara y llaves cruzadas. El broche es de 17 quilates y tiene diseño artesanal del siglo XIX, explicó, revelando que no solo era bonito, era una obra maestra certificada por uno de los centros artísticos más importantes de la historia. El vendedor pedía $2,000 por la licencia y $1,000 por el broche. Tras una evaluación experta, Rick y Chumlee descartaron la licencia, pero decidieron negociar solo el broche, reconociendo su extraordinario valor artístico e histórico. La negociación fue sorprendentemente cordial. Rick ofreció primero $500, luego subió su oferta y finalmente compraron el broche por $675. La expresión de satisfacción del vendedor mientras aceptaba el trato ha sido descrita como la cara de alguien que sabe que ha hecho una transacción justa. Lo más fascinante de este segmento es cómo ilustra que a veces el objeto que parece menos valioso inicialmente, un simple broche decorativo, puede resultar ser el verdadero tesoro histórico y artístico. Rick concluyó que el broche era un objeto raro, hermoso y auténtico de una época y nación que ya no existen, un comentario que ha sido citado repetidamente como ejemplo perfecto del valor histórico que trasciende lo monetario. Número 4. La palabra mágica abracadabra que todos usamos no la inventó un mago, sino una antigua religión perseguida hace 2000 años. Esta mujer lo descubrió por accidente. Un simple recuerdo familiar resultó ser una pieza arqueológica invaluable. ¿Te imaginas descubrir que ese objeto extraño que
tu abuelo guardaba tiene 2000 años de antigüedad, esta mujer llegó a la tienda con 2 amuletos que para ella eran solo baratijas familiares que esperaba vender para financiar un viaje a Japón. No tenía idea de que estaba sosteniendo en sus manos piezas de una religión que fue perseguida hasta casi desaparecer. Esperó obtener $5,000 para financiar un viaje a Japón, explicó con esa inocencia absoluta de quien desconoce que está sosteniendo fragmentos de una religión extinta que fue brutalmente perseguida durante siglos. El momento que ha generado infinitas discusiones en foros de historia y religión llegó cuando Rick identificó el símbolo grabado en uno de los amuletos. Es Abraxas. De hecho, es de donde proviene la palabra abracadabra, una revelación que conecta la magia infantil moderna con creencias espirituales de hace 2000 años. Lo que siguió fue una clase magistral de historia religiosa que dejó a muchos espectadores buscando frenéticamente información en Google. Estos amuletos pertenecen a la tradición gnóstica, una corriente espiritual que fue sistemáticamente erradicada por religiones organizadas como el cristianismo y el islam, explicó Rick, revelando un capítulo oscuro de la historia religiosa que rara vez se menciona en los libros de texto. El dato fascinante que ha sido compartido en innumerables publicaciones de redes sociales fue la función original de estos objetos. Servían como talismanes protectores contra espíritus malignos muy comunes en las creencias del mundo antiguo. Básicamente, eran el equivalente antiguo a un sistema de seguridad espiritual. Rick estimó que las piezas databan de entre los siglos II y IV después de Cristo y que provenían del Medio Oriente, probablemente talladas en piedra de sangre, bloodstone. El hecho de que hubieran sobrevivido casi 2 milenios en tan buen estado era un milagro arqueológico en sí mismo. Aunque las piezas eran increíblemente antiguas y únicas, Rick advirtió un detalle que muchos coleccionistas ignoran. Los objetos religiosos antiguos son difíciles de colocar en el mercado. Esta honestidad brutal sobre la realidad del coleccionismo ha sido aplaudida por espectadores que aprecian la transparencia. La negociación comenzó con Rick ofreciendo $2,000, explicando que estaba tomando un riesgo por tratarse de artículos de nicho. La vendedora, mostrando más astucia de la esperada, contraofertó con $3,000. Finalmente, llegaron a un acuerdo en $2,500, una suma que dejó a la vendedora visiblemente extasiada. El momento viral llegó cuando la vendedora, al aceptar el trato, exclamó «Abracadabra», en una referencia perfecta al origen del amuleto que acababa de vender. Este cierre ha sido citado como uno de los más ingeniosos y temáticamente perfectos en la historia del programa. Número 3. Me fui a Polonia buscando vodka barato y regresé con el plan de escape de James Bond en la Segunda Guerra Mundial, y mi esposa pensaba que solo estaba perdiendo el tiempo en mercadillos. Este tipo compró unas cajitas metálicas por calderilla en los 90 y resultó tener la tarjeta de crédito secreta de los pilotos americanos en territorio nazi. Imaginen estar revisando chatarra en un mercadillo polaco y encontrar algo que parece sacado directamente de una película de espías. Ahora imaginen guardar ese objeto durante décadas sin saber que contiene oro real y secretos militares que salvaron vidas. Esta historia tiene más coincidencias afortunadas que la trama de una comedia romántica. Solo abrí una y sospecho que ambas contienen oro militar, explicó con esa mezcla perfecta de intriga y casualidad que hace que las mejores historias de hallazgos sean tan adictivas. Lo que descubrió dentro dejó a todos los presentes con la mandíbula por el suelo. La caja abierta contenía monedas europeas de oro, francos y soberanos y 3 anillos, pero lo verdaderamente fascinante era el marcaje en el exterior: y found return to Komnaverland, indicando que pertenecía a la Marina de EEU, específicamente a pilotos navales. El momento que ha sido estudiado en universidades como ejemplo de historia militar práctica llegó cuando el experto en historia bélica identificó el objeto. Es un Escape and Evasion Barter Kit usado por aviadores en caso de ser derribados en territorio enemigo. La revelación impactante que siguió dejó a los espectadores boquiabiertos. Estos kits servían para que los pilotos derribados pudieran comprar comida, refugio o transporte en países ocupados durante la guerra, facilitando su supervivencia y posible escape. Era literalmente el equivalente militar a una tarjeta de crédito de emergencia en tiempos de guerra. El experto confirmó que el kit databa de la Segunda Guerra Mundial y que objetos como estos son extremadamente raros, especialmente si están sellados y completos como la segunda caja. Este dato ha sido citado innumerables veces en foros de coleccionismo militar como
prueba de la rareza de ciertos objetos de guerra. Lo que convirtió este segmento en televisión digna de premio fue el uso de tecnología moderna para investigar historia antigua. Utilizaron una máquina de rayos X portátil para analizar la caja sellada sin abrirla, confirmando que contenía las mismas monedas y anillos que la otra, sin haber sido manipulada en más de 75 años. El valor estimado dejó al vendedor visiblemente impactado. El kit abierto valía $4,000 y el sellado $5,000 para un total de $9,000, un retorno de inversión astronómico considerando que los había comprado por prácticamente nada en un mercadillo polaco. La negociación final fue rápida pero intensa. Rick ofreció $5,000 por ambos, el vendedor pidió $6,000 y finalmente acordaron $5,100. La sonrisa radiante del vendedor mientras aceptaba el trato ha sido capturada en innumerables memes que representan la satisfacción perfecta. Número 2. La orden ignorada. No compres nada por más de $1,000 sin consultarme primero. Instrucciones claras y directas de Rick a Chumlee mientras atendía la tienda solo durante un fin de semana en que los Harrison asistían a una convención de empeños en Chicago. Entonces llegó a la tienda lo que el vendedor, un músico local, aseguraba era una mandolina Gibson F5 de los años 20. Rick va a alucinar cuando vea esto, pensó Chumlee mientras examinaba el instrumento. El acabado envejecido, las incrustaciones en el diapasón y la etiqueta interior con el logo de Gibson parecían auténticos a sus ojos inexpertos. El vendedor explicó que necesitaba efectivo urgentemente para pagar el alquiler, razón por la cual ofrecía esta valiosa pieza por solo $1,500, asegurando que valía fácilmente $5,000. Ignorando las órdenes directas, Chumlee pagó los $1,500 completos sin siquiera intentar negociar, convencido de que había hecho el negocio del siglo. Cuando Rick y Corey regresaron, Chumlee presentó orgullosamente su adquisición, esperando elogios por su iniciativa. Cuando llegó Jesse, el experto en instrumentos musicales, al que Rick llamó inmediatamente con dudas sobre la autenticidad, la verdad resonó como una cuerda desafinada. No solo no era una Gibson auténtica, sino una copia japonesa de los años 70 de calidad mediocre, valorada en aproximadamente $300. ¿Ves este pegamento moderno en las juntas?, señaló el experto. Las Gibson originales utilizaban adhesivos animales tradicionales, y mira la etiqueta, está impresa con tecnología moderna, no con las prensas de la época. La pérdida de $1,200, aunque significativa, no fue lo peor. Lo verdaderamente doloroso fue la mirada de Rick cuando descubrió que Chumlee había ignorado la única regla que le dio. La confianza, elemento crucial en cualquier negocio familiar, había sido traicionada por la impulsividad. No sé qué me molesta más, comentó Rick, perder el dinero o que ignoraras deliberadamente mis instrucciones. Este negocio funciona porque podemos confiar unos en otros. Esta experiencia se convirtió en un momento de crecimiento para Chumlee, quien desde entonces ha sido notablemente más cuidadoso al seguir protocolos, aunque su instinto para los negocios sigue siendo objeto de bromas en la tienda. Número 1. Mi tío almacenaba este cacharro raro junto a sus herramientas. Resulta que era tan secreto que los militares juraban morir antes que revelarlo a los nazis. Dijo este tipo que heredó lo que parecía chatarra militar y terminó con un dispositivo que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Si alguna vez han heredado objetos extraños de un familiar y pensado esto es basura, prepárense para replantearse cada decisión de limpieza que han tomado. Este vendedor descubrió que lo que parecía un trozo de equipo viejo en el almacén de su tío era en realidad una pieza de tecnología militar tan crucial que estaba protegida por juramentos de sangre. Rick, con ese instinto infalible que lo caracteriza, sospechó inmediatamente que estaba ante algo extraordinario. Un visor Norden, una pieza clave de la tecnología de bombardeo aliada durante la guerra. Esta identificación preliminar provocó una onda de excitación entre los presentes que conocían la importancia histórica de este dispositivo. El momento que ha sido compartido miles de veces en foros de historia militar llegó cuando Rick explicó la importancia estratégica del visor. Permitía bombardear con precisión desde grandes alturas. Se consideraba tan crucial para la victoria aliada que los operadores juraban mantener su secreto incluso bajo tortura. Estábamos ante un dispositivo que literalmente cambiaba las reglas de la guerra aérea. Para confirmar la autenticidad y completitud del artefacto, llamaron a un curador de museo de aviación. Su veredicto fue parcialmente decepcionante. El objeto era efectivamente parte de un visor Norden, pero solo la cabeza de mira, faltando piezas importantes como el estabilizador
vendedor y el autopiloto que componían el resto del sistema completo. El detalle fascinante que elevó la autenticidad del objeto fue cuando el experto señaló las señales de uso naval y desgaste realista. Estas marcas demuestran que fue utilizado en combate real, explicó, añadiendo una capa de historia vivida que ha resonado profundamente entre los aficionados a la historia. A pesar de estar incompleto, el experto ofreció un dato alentador para el vendedor. La cabeza de mira es la parte más reconocible y coleccionable del visor, lo que lo hace atractivo para coleccionistas. Esta observación ha sido citada frecuentemente como ejemplo de cómo incluso objetos históricos parciales pueden mantener un valor significativo. El valor estimado del visor incompleto se fijó en aproximadamente $1,000 en el mercado de coleccionistas de memorabilia de la Segunda Guerra Mundial. Rick, reconociendo tanto el valor histórico como las limitaciones del objeto, ofreció exactamente esa cantidad, argumentando que era una pieza icónica, aunque incompleta. La sonrisa genuina del vendedor mientras aceptaba la oferta ha sido descrita como la expresión perfecta de alguien que acaba de convertir un hallazgo de almacén en $1,000. Este momento de satisfacción compartida entre comprador y vendedor es uno de los más auténticos del programa.